Buen día, chicos. Acá entramos en la parte 2 del aparato respiratorio, donde vamos a hablar de los bronquios, los pulmones, cómo es la fisiología respiratoria, el intercambio gaseoso, lo cual llamamos hematosis. Así que pasamos a ver los bronquios principales. Acá en la figura podemos observar que nos encontramos con dos bronquios principales. Tanto tenemos el izquierdo como el derecho, en el cual se forman por una división en la tráquea. ¿Mm? Cada bronquio se extiende con su trayectoria en forma oblicua y antes de hundirse en el pulmón correspondiente, como podemos apreciar en la figura, el bronquio principal derecho es más ancho, corto e inclinado que el izquierdo, como ustedes pueden ver ahí. Por tal motivo, cuando se procede a una intubación orotraqueal, se dice orotraqueal porque entra por la boca y llega a los pulmones. El tubo se introduce más en el pulmón derecho que el izquierdo. Suele pasar eso, chicos, que a veces se mete más el tubo en el pulmón derecho que el izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a ventilar solamente con el pulmón derecho y el izquierdo no le va a llegar el oxígeno. En ese momento, lo que se hace, se procede a retirar un poco más el tubo y de esa manera, el tubo endotraqueal que entra en la tráquea va a ventilar los dos pulmones. En este lugar más común, donde terminan alojándose los cuerpos extraños inhalados en la parte de la tráquea, acuérdense que cuando inspiramos por las narinas ya se purificaba el aire y se extraían todos elementos extraños como ser polvillo, ¿sí? Cuando el aire alcanza los bronquios principales, acá ya llega el aire cálido, libre de la mayoría de las impurezas y está bien humidificado, como lo hemos visto en la parte 1. Es importante que el aire esté humidificado y que esté a temperatura ambiente. De esa manera vamos a lograr que las secreciones se fluidifiquen. Más que nada, yo digo, cuando los pacientes están ventilados con el respirador, ¿no? Eh, Vamos a lograr aspirar las secreciones. Si no, se tapa el tubo y empieza a tener complicaciones el paciente. Esto lo explico a modo porque ustedes lo van a poder llegar a experimentar en un área crítica. Cuando el aire alcanza los pulmones, como bien dije, es cálido, mayoría de impurezas, y las subdivisiones más pequeñas de los bronquios principales dentro de los pulmones son vía directa hacia los alveolos. Bien. Acá tenemos la parte de los pulmones. Los pulmones son órganos de gran tamaño, ocupan toda la cavidad torácica, excepto su porción central que la llamamos mediastino, en donde engloba el corazón, los grandes vasos sanguíneos, los bronquios, el esófago y otros órganos, como podemos apreciar en la figura. La estrecha porción superior de los pulmones, como pueden ver ahí, se llama ápex y está justo debajo de la clavícula. La parte ancha del pulmón, que descansa sobre el diafragma, es la base de los pulmones. Por eso a veces dicen, está ventilando bien lo que es los vértices, el ápex, pero no ventila bien la parte de la base de los pulmones. Están queriendo decir que el oxígeno no llega a la base de los pulmones, que como pueden ver en la figura, tenemos el lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo. Bien. Cada pulmón está dividido en lóbulos, como pueden ver en la figura, por medio de las cisuras. Entonces el pulmón izquierdo presenta dos lóbulos, mientras que el derecho tiene tres. Esto se debe a que el pulmón derecho se divide en tres partes, pero el pulmón izquierdo se divide en dos partes, en dos lóbulos, porque la otra parte le da lugar para ocupar el corazón. Hay casos de pacientes que el corazón lo tiene del lado derecho y no del lado izquierdo. Esto se llama destrocardia. Eh, Esto suele pasar y a veces provoca dificultad para respirar en estos pacientes, porque imagínense que el corazón está ocupando un lugar donde no tiene que estar ocupado. Entonces comprime un poco el pulmón, ¿sí? Por anatomía, el pulmón está orientado hacia la izquierda, como alojándose y ocupándose un tercer espacio en el pulmón izquierdo. Bien. Eh, Mientras nosotros, como vemos acá, la superficie de cada pulmón se halla recubierta por una capa cerosa visceral que se denomina pleura. Pleura es una
una capa viscosa que recubre el pulmón. Las pleuras se puede llamar visceral o parietal, ¿sí? La pared torácica está tapizada por esta pleura y las membranas pleurales producen un líquido pleural, un líquido viscoso, que sería como porque como hay fricción entre esas dos capas, no provoca irritación. Es una secreción serosa, resbaladiza, que permite que los pulmones puedan deslizarse sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios. Las hojas pleurales pueden desplazarse con facilidad de lado a lado y el espacio pleural es más un espacio virtual que un espacio verdadero. Descrito de esta manera, resumimos diciendo que esta condición de fuerte adherencia de las membranas pleurales eh, durante digamos, absolutamente, estas membranas pleurales son muy importantes en el momento de que se forme la respiración. Me refiero a la inspiración y expiración. Como podemos ver en la figura, muestra la posición de la pleura en los pulmones y la pared torácica. Ustedes ven ahí que se toma como una porción del pulmón y ahí pueden apreciar las pleuras y parte de la costilla. En ese espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un líquido viscoso. Esto no quita que por accidente, por traumatismo, por alguna patología, ese espacio entre la pleura parietal y visceral esté ocupada por presencia de líquido. Cuando es líquido se llama hidrotórax. Puede haber presencia de sangre, donde se llama hemotórax. Puede haber presencia de pus, donde se llama empiema. Y también puede haber presencia de aire, donde se llama neumotórax. Bien, después de entrar en los pulmones, los broncos principales se subdividen en broncos cada vez más pequeños. Como ustedes pueden ver ahí en la figura, este, son bronquios secundarios, terciarios y así sucesivamente, terminando en las vías conductoras más pequeñas que se llaman bronquiolos, como podemos ver en la figura. Debido a esta ramificación sucesiva de las vías respiratorias dentro de los pulmones, la red que se forma se denomina habitualmente árbol respiratorio o árbol bronquial. Los bronquiolos terminales van formando conductos aún más pequeños que finalmente terminan en los alveolos o sacos aéreos, eh, donde es el único lugar en el que se produce, ¿cómo decir?, el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio gaseoso se llama hematosis, chicos. Hay millones de alvéolos agrupados que se simulan en forma de racimo de uva y comparten la masa pulmonar. Por lo tanto, los pulmones son suaves y, como podemos ver acá en la figura, ven que están como en forma de racimo de uva y a su vez se toma una porción de ese alveolo para ver cómo trabaja por dentro el alveolo, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la porción del alveolo, como se toma en la figura. La pared de los alveolos se componen en gran parte de una única y fina capa de células escamosas epiteliales. Este, la delgadez de sus paredes, o sea, son finas. La delgadez es difícil de imaginar, chicos. Incluso una lámina de un pañuelo de papel, ¿vieron esos pañuelos descartables? Es bastante gruesa en comparación de esta capa de los alveolos. Los poros alveolares conectan con sacos vecinos y proporcionan rutas alternativas de aire para alcanzar a los otros alveolos. O sea, un alveolo con otro se van conectando y se va, digamos, ventilando, ¿sí? El intercambio gaseoso se produce mediante un proceso que se llama difusión simple, que lo voy a explicar ahora en la figura. Se llama difusión simple, que a través de la membrana respiratoria el oxígeno pasa del aire alveolar hacia el capilar y el dióxido de carbono abandona la sangre para entrar en el alveolo lleno de aire y este intercambio gaseoso, que se denomina hematosis, elimina el dióxido de carbono a través de la expiración y adquirimos oxígeno a través de la inspiración. ¿Bien? Acá está con lo que yo decía, el problema de la difusión. Eh, lo tienen que tener en cuenta porque este es el proceso en el cual se hace el intercambio gaseoso. Ustedes pueden ver la figura que tenemos en un recipiente con una membrana semipermeable en el cual tenemos moléculas de un lado
y del otro lado no tenemos nada de moléculas. ¿Qué pasa acá? Empieza a producirse un equilibrio. Lo que va a tender es a equilibrarse, que haya las mismas moléculas de un lado como las mismas moléculas de otro. ¿eh? Ahí se forma el equilibrio, como pueden ver en la figura, y este es el proceso por el cual se produce el intercambio gaseoso en los alveolos, chicos. Bien. Con respecto a la fisiología respiratoria, la función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono por medio de la respiración, como expliqué recién. Para hacerlo se deben producir en forma simultánea cuatro acciones alternativas. Primero, ventilación pulmonar. El aire debe entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos de los pulmones se renuevan continuamente, en el cual por medio de la inspiración y expiración. O sea, la ventilación pulmonar consiste en lo que es inspiración y expiración. Por eso está mal dicho en los pacientes con respirador, como también yo dije, se me escapó, pero no está bien dicho el concepto de paciente con respirador. Lo que se llama es ventilador, chicos. Lo que hace la máquina, ventila al paciente. Le manda oxígeno para que el paciente haga la inspiración y después haga la expiración. Por eso se llama ventilador mecánico y no respirador. Después se produce la respiración externa, el intercambio gaseoso que carga de oxígeno y descarga de dióxido de carbono debe tener lugar en los capilares pulmonares y los alveolos. Recuerda que en la respiración externa, el intercambio gaseoso se realiza entre la sangre y el exterior del cuerpo. Después tenemos el tercer paso, que es el transporte de gases. El oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo desde los pulmones a los tejidos del organismo y viceversa. O sea, el oxígeno a través de la hemoglobina, son botecitos que cargan moléculas de oxígeno, transporta por el torrente sanguíneo oxígeno hacia todas las células del organismo. Por eso a las células les llega el oxígeno por medio de la hemoglobina, que es el que transporta las moléculas de oxígeno. Esto sería el transporte de gases, ¿sí, chicos? Bien, después tenemos eh, la respiración interna, que sería que en los capilares sistémicos el intercambio gaseoso debe hacerse entre la sangre y las células tejido. O sea que el oxígeno llega a las células hacen su trabajo y libera dióxido de carbono. Hay unos capilares, arterias y venas de una capa muy fina, en donde se encargan de recolectar el dióxido de carbono, desecho tóxico de la célula, y aportar oxígeno a la célula también a través del torrente sanguíneo. Eh, Bien, aunque solo los dos primeros procesos son responsabilidad específica del aparato respiratorio, los cuatro procesos son necesarios para completar el intercambio gaseoso. ¿Sí? O sea, resumiendo, inspiramos oxígeno. Cuando inspiramos oxígeno llega el oxígeno a los alveolos. Los alveolos hacen el proceso de matosis, intercambio gaseoso entre el alveolo y la arteria. En la arteria viaja la hemoglobina con moléculas de oxígeno, aportando oxígeno a todas las células del organismo. A través de esas células, cuando hacen su trabajo y liberan los desechos tóxicos, que es el dióxido de carbono, por medio de la vena, traen todo el dióxido de carbono, lo recolectan para después ser liberado en la expiración. Bien, con respecto a lo que es el mecanismo de la respiración o ventilación pulmonar, eh, es muy, cosas diferentes. Por eso yo decía que lo que hace la máquina, lo que le llaman el respirador, ventila al paciente, le manda oxígeno. Y el paciente se encarga de hacer su respiración, que es el aporte de oxígeno a las células. Bien, la respiración o ventilación pulmonar es un proceso mecánico completo, en el cual depende de los cambios de volumen que se producen en la cavidad torácica. Aquí se muestra una regla para hacernos una idea del mecanismo de la ventilación pulmonar. Los cambios de volumen llenan a través de cambios de presión que hacen que el flujo de gases vaya equilibrando esa presión, ¿sí? Lo que vemos acá en la figura
que se produce la inspiración. Se trata de buscar un equilibrio, se produce una presión interna dentro de los pulmones para que el oxígeno ingrese de la atmósfera a los pulmones. Ustedes van a ver ahí que durante lo que es la inspiración, los músculos intercostales externos como el diafragma se contraen, aumentan el tamaño de la cavidad torácica. Ustedes practiquen ustedes mismos, mírense el pecho cuando inspiran aire, como ven que levanta el tórax. El diafragma con forma de cúpula se contrae, se mueve hacia abajo y se aplana. Ese es el resultado de por qué ingresa oxígeno a los pulmones, que estos movimientos de la expiración son reflejos en el cual uno lo hace constantemente, porque si uno se olvida de respirar se muere, chicos. Como resultado de lo que es la inspiración, aumenta la caja torácica. Por eso cuando uno hace RCP, lo primero que hace es, señor, me escucha, y después lo que hace es colocarse a la altura del paciente, acostarse y ver si el tórax se expande o no se expande. Si el tórax no se expande porque el paciente no está respirando, entonces ya sabemos que ahí entra en lo que es el paro respiratorio. ¿Sí? Eh, Bien, como dije, bueno, la contracción de los músculos intercostales externos eleva la parrilla costal, tira del esternón hacia adelante, aumentando así los planos anteroposterior y lateral del tórax. Como podemos ver ahí en la figura, los pulmones están fuertemente adheridos a la pared torácica gracias a la presencia de las pleuras, como dije anteriormente, se expanden de manera acorde con el nuevo y mayor tamaño del tórax. Mientras el volumen que hay dentro de los pulmones aumenta, y los gases contenidos en los pulmones se expanden para llenar el espacio agrandado, en el pulmón me refiero, el descenso de presión que tiene lugar en los pulmones produce una presión negativa, una presión inferior a la atmosférica. Entonces el aire continúa movilizándose hacia los pulmones, el aire que viene del medio ambiente, continúa movilizándose hacia los pulmones hasta que la presión se equipara con la atmosférica. Esta serie de acontecimientos se denomina inspiración o inhalación. Más adelante veremos una representación esquemática. Bien, ahí ustedes pueden ver cómo en la inspiración aumenta el tamaño es importante, chicos, ver los músculos que intervienen en la inspiración, porque a veces pacientes que tienen disnea, dificultad respiratoria, como van a ver cómo se contraen los músculos. Otro de los músculos que participan en la inspiración es el músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo que está en el cuello. Se llama esternocleidomastoideo porque es el músculo del rezo, es el músculo que permite que uno agache la cabeza. Cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, lo que hace es, se ven enseguida cómo se contraen los músculos de la costilla y los músculos del cuello. Entonces decimos que el paciente está con una mala mecánica respiratoria y con uso de músculos accesorios. Bien, ahora pasamos a la expiración. La expiración, que es la exhalación, en personas sanas es un proceso de gran parte pasivo que depende más de la elasticidad pulmonar natural que de la contracción pulmonar. A medida que los músculos inspirados se relajan y recuperan su longitud de reposo, la parrilla costal desciende a los pulmones y se retrae. De este modo, tanto el volumen intrapulmonar como el torácico decrecen, como podemos ver en la figura, se fuerza a los gases intrapulmonares a juntarse y la presión intrapulmonar crece hasta superar la atmosférica, lo cual vamos a ver más adelante representado en forma de esquema. Esto provoca que los gases salgan para igualar la presión dentro y fuera de los pulmones. En condiciones normales, la expiración es no forzada, pero si las vías respiratorias se estrechan por espasmo del bronquio que está presente, como en el caso del asma, como también en los casos asmáticos hace un espasmo, se achica la luz del bronquio y ustedes van a ver que los pacientes asmáticos van a, como que le cuesta entrar en el aire. ¿Sí? Esto provoca que los gases salgan para igualar la presión dentro y fuera de los pulmones. En condiciones normales, la aspiración, como dije anteriormente, no es forzada, es un acto pasivo. ¿Sí? Solo ustedes largan el aire.
Las vías, eh, en los casos, como dije anteriormente, bueno, como el asma o los pacientes con EPOC, hacen lo que se llama broncoespasmo, se achica la luz de bronquio y cuando se achica la luz de bronquio les cuesta entrar el aire. Es una sensación horrible, chicos, porque no pueden respirar bien. Eh, en estos casos, la aspiración forzada interviene en músculos intercostales que se activan para ayudar el descenso de la parrilla costal. Y los músculos abdominales se contraen y ayudan a expulsar el aire de los pulmones, movilizando las vísceras abdominales contra el diafragma y la presión normal en el espacio pleural siempre es negativo. Esto sí, es algo que me olvidé decirle cuando hablé de las pleuras, que entre una pleura visceral y una pleura parietal, la presión siempre es negativa, o sea, que siempre están pegados uno con el otro. ¿Eh? Bien, acá vamos a ver unos esquemas en el cual yo le explicaba cómo se produce la presión negativa. Donde dice inspiración, miren hacia abajo cómo la curva baja de 0 y llega a -1. Ahí hace presión negativa, entonces ahí se produce la inspiración, o sea que el aire, el oxígeno entra a los pulmones. Y después, una vez que ingresa el oxígeno a los pulmones y se hace el intercambio gaseoso, se produce la expiración en el cual vuelve a ser presión positiva, como ustedes ven ahí que llega a +1. Esto lo van a ver después en paciente ventilado, cómo se producen estas curvas. Al otro esquema que nos habla del volumen. Esto acá, la curva empieza a elevarse porque hacemos la inspiración, llegando hasta un cierto volumen que sería aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Inspiramos unos 500 centímetros cúbicos, se mantiene un poquito, como digamos para poder darle tiempo a que se produzca el intercambio gaseoso, y después hace la expiración. Bien, chicos, bueno, hasta acá es lo que yo les preparé para que puedan tener en cuenta el aparato respiratorio en la parte 2. Bueno, les deseo suerte, chicos, y bueno, acá ya les dejo el link para que lo puedan ver.